estaba diciendo. Vamos a verla. Teníamos el problema del día pasado. Aquí, el reflejo ahí, la luz. Soporte. Cuerda. Y aquí teníamos sin rozamiento, con rozamiento, y teníamos esto. Entonces determinábamos, suponíamos que no había movimiento relativo entre ambos, es decir, que la fuerza de rozamiento era estática entre el soporte y el bloque, que estaba sobre el soporte, y a partir de eso, de esa suposición, resolvíamos el problema y en particular resolvíamos entonces cómo tenía que ser esa fuerza de rozamiento estática. En ese momento, lo único que teníamos que hacer era ver si ese valor que obteníamos era mayor o menor que el valor máximo posible en la fuerza de rozamiento estática. En un caso veíamos que no lo superaba y en el otro caso, qué casualidad, sí lo superaba. Y os dije, en el caso de que lo supere, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pero aquí había una duda de un compañero vuestro, ¿no? de Agustín. Pues surgen varias dudas. Se ha discutido para qué valores de coeficiente de rozamiento estático hay movimiento relativo, tal, llego al mismo resultado. Pero para que todo tenga sentido, en el diagrama del sólido libre del soporte no tengo que tener en cuenta las dos tensiones en la polea. Bueno, no sé si habéis tenido tiempo, él en particular, Agustín, en ver la respuesta. ¿Está Agustín? ¿No? Sí, por ahí. ¿Está clara la...? Es decir, el error ya es al principio del todo. Eso es, lo cual me da mucha comodidad a la hora de corregir una cosa, porque es que ya es una raya en el papel. Quiero decir que a partir de ese momento está todo mal, tan sencillo como eso. Pero tiene su intríngulis la pregunta de vosotros, o sea que no es sorprendente el cero en la respuesta. Es decir, aplica la segunda ley de un observador, sistema de referencia, coordenadas cartesianas, segunda ley de Newton, descomponer en ese sistema de coordenadas cartesianas, y lo que tenemos pues para el soporte aquí, si no me equivoco, sí, para el soporte, en la componente horizontal que llama eje X, suma de fuerzas, componente X, igual a la masa por la aceleración. Componente X únicamente tiene aceleración horizontal, y ahí viene un cero. Fijaos que la aceleración es una incógnita, por lo tanto uno no puede imponer eso de que sea cero. ¿Por qué uno piensa que es cero? Porque está pensando el bloque que está sobre el soporte, si es rozamiento estático, no tiene movimiento relativo, es decir, que la aceleración relativa, ¿veis? Movimiento relativo, aceleración relativa del bloque con respecto al soporte, efectivamente sí es cero, pero no con respecto al observador. Nosotros lo estamos resolviendo con respecto a una persona que está aquí fuera. Efectivamente, yo si me pusiese, no hay nada que en contra de que yo ponga un observador, y ese es el comentario que quería hacer. El observador, voy a hacerlo. Estaba diciendo, nada me impide situar aquí un observador sobre el soporte. Claro, el soporte respecto a este observador, su velocidad
y su aceleración es cero. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es lo mismo que si yo me monto en un coche en movimiento con respecto a la carretera, con respecto a alguien fuera y una persona dentro del coche. La velocidad del coche con respecto a ti que estás dentro del coche es cero. ¿De acuerdo? Y la aceleración es cero. Entonces uno diría, bueno, pero para esta persona, este observador, entonces tendríamos también la segunda ley de Newton, las leyes de Newton, suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración sería cero, en ese caso, ya, pero este observador es no inercial, está acelerado con respecto a este. ¿De acuerdo? Es decir, que en ese caso no es suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Eso solo es válido en el caso de que el sistema de referencia sea inercial. Aquí sí es cierto, como el problema lo planteé, digamos, digo, vamos a ver qué tal se defienden con las leyes de Newton y el diagrama del cuerpo libre. No dije explícitamente, si no recuerdo mal, que este observador que está aquí fuera lo suponemos que sea inercial. ¿De acuerdo? O sea, que estábamos suponiendo que yo, que estoy sentado aquí, soy un sistema de referencia inercial. Eso me lo tiene que decir, esa suposición, el enunciado. Es decir, tú puedes considerar que, visto desde fuera de la mesa, este observador es inercial. Eso, por otro lado, es falso, porque estamos en la Tierra y la Tierra está girando con respecto a uno inercial, pero el error que se comete es tan pequeño que en este tipo de problemas podemos suponer que esto sea inercial. Es lo mismo que comenté el día pasado cuando dije acerca de dejar caer la tiza en el aula. Es decir, ¿va a golpear justo en la dirección de la plomada, de la gravedad, o va a haber una desviación? Os comenté, hay una pequeña desviación hacia el este, pero la desviación es tan pequeña que nosotros podemos despreciarla en cierto tipo de problemas. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si yo cojo ahora un fusil y pego un disparo contra la pared, habrá unos 15 metros, ¿no? Puedo suponer que el sistema de referencia este es inercial. Pero si yo soy un tirador de élite y lo que quiero es disparar a 1000 yardas, 1 kilómetro, o incluso 2 kilómetros, o incluso 3 kilómetros, eso ya es, tienes que tener un fusil de mucha potencia, la bala, entonces el error que se comete ya es apreciable, lo suficiente para que falles. Vídeos en YouTube de pirados en Estados Unidos que les gustan las armas y que hacen, tenéis así, cómo se ponen en el desierto, en una mesa con el fusil de precisión sujeto a la mesa, y a 1000 metros o 2000 metros ponen una diana, calibran bien el fusil, entonces analizan cómo es la desviación que ocurre en donde golpea la bala, a donde uno espera que golpease si fuese un sistema de referencia inercial. Es decir, que ahí la rotación de la Tierra a esas distancias es importante. Esos soldados necesitan, no sé si saber, pero sí necesitan conocer las consecuencias de estar en un sistema de referencia giratorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Esto respecto al comentario. Es decir, que este cero no es que sea, digamos, incomprensible para mí, sino digo, claro, ha estado pensando de que el bloque va con el soporte, entonces su aceleración respecto al soporte es cero y por eso me pone un cero. Y ahí está el error. Estas leyes de Newton que estás planteando aquí tienen que ser respecto a un observador inercial visto desde fuera, por lo tanto, plaf, plaf. ¿Todo el mundo más o menos entiende lo que...? Y eso tiene relación... A ver, ¿dónde estábamos aquí?
¿no? En el capítulo 1. ¿Veis? Espacio y tiempo, bueno, lo que comenté acerca del tiempo, cuando hablaba de la mecánica relativista. Os recuerda aquí en el punto 1.3 lo que son las magnitudes masa y fuerza, cómo se pueden medir, cómo se definen. Y luego recuerda las leyes de Newton, la primera y la segunda, y la tercera ley de Newton. Fijaos aquí, la primera ley de Newton, la segunda, frame, el sistema de referencia. ¿De acuerdo? Observador. Es que utilizo las dos palabras, observador, sistema de referencia. Sistemas de referencia inerciales. Es decir, las leyes de Newton, en su forma como las planteó Newton, solo son válidas en para ciertos sistemas de referencia. Pensad lo que pone, por ejemplo, aquí en el libro también, para que veáis. Para que uno, en el día a día, observe eso. Lo que estoy diciendo, cómo en ciertos sistemas de referencia eso no es válido. Tenemos un autobús o un tren. ¿De acuerdo? Yo tengo un observador aquí fuera y otro observador aquí dentro. Y lo que pongo aquí en el suelo es un bloque de hielo. Eso quiere decir que está tan pulido las dos superficies que aquí no va a haber rozamiento. Sin rozamiento, las fuerzas de contacto son únicamente la fuerza normal, perpendicular a la superficie de contacto. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso quiere decir que si yo le pegase un empujón, el autobús o el tren ese está quieto, le doy una velocidad a ese bloque de hielo sobre esa superficie, ¿de acuerdo? Al no haber rozamiento y ser un suelo horizontal, seguiría con esa una trayectoria rectilínea con velocidad uniforme constante. Movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Lo dejo aquí quieto. El tren está parado, es decir, que estas dos personas realmente es como si fuese la misma persona, es el mismo observador. Bien, lo dejo aquí quieto, se queda. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien, uno analiza la primera ley de Newton y dice, en un sistema de referencia, ¿qué es lo que ocurre si yo dejo un cuerpo en reposo y la suma de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es cero, la suma vectorial, o bien porque no hay fuerzas o porque la suma vectorial es cero, entonces ese cuerpo permanecerá en reposo. ¿De acuerdo? Y si tiene una velocidad, seguirá con una trayectoria rectilínea con velocidad constante, lo que acabo de decir. ¿Pasa eso? Uno dice, pues si lo dejas aquí quieto, el observador ve que el bloque de hielo, tanto este como este, no se mueve. La suma de las fuerzas que están actuando es cero. Tenemos el peso y la normal, es una superficie horizontal. Es decir, que uno hace el experimento y dice, pues anda, es cierto. Le doy un empujón y lo que observo es cómo se está desplazando en una trayectoria rectilínea con velocidad constante. Esos experimentos lo que me están diciendo es si estos observadores son inerciales o no. Uno dice, anda, pues hago esos experimentos y observo eso. Por lo tanto, esta persona, el tren está parado, son sistemas de referencia inercial. La primera ley de Newton, ley de inercia, lo que te hace es determinar el sistema de referencia, el tipo de sistema de referencia. ¿Está eso? Pero ahora uno dice, vale, genial. Ahora el tren se mueve, es decir, esta persona se mueve con respecto a esta en unas vías que son rectas y se mueve con velocidad con respecto a este observador constante. ¿De acuerdo? Dejamos el bloque de hielo sobre eso, o sea, dejamos el bloque de hielo, pongo en marcha el tren con velocidad constante, ¿y qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que observa esta persona? El bloque de hielo no se mueve del sitio.
Pero claro, esta persona lo que observa es que el bloque de hielo va hacia atrás en el tren. La posición con respecto a este no cambia con respecto a las vías, pero dentro del tren sí cambia. Anda, pero ¿qué movimiento sigue con respecto a esta persona? Un movimiento rectilíneo con velocidad constante. La suma de las fuerzas sigue siendo cero, de las fuerzas reales, no cambia nada. Sigue siendo la fuerza normal que ejerce el suelo del tren sobre el bloque y además la gravedad terrestre. Las fuerzas reales no cambian, siguen siendo las mismas en un sistema de referencia que en el otro. La suma sigue siendo cero. Un observador dice, no tengo ningún problema, sigue estando en reposo. ¿El otro observador tiene algún problema? Dice, no, tenía una velocidad y sigue con esa velocidad en una trayectoria rectilínea. Por lo tanto, ambos siguen siendo sistemas de referencia inerciales. Pero claro, ahora le hacemos una perrería al tren. En vez de ponerlo con una velocidad constante, hacemos que el tren tenga una aceleración con respecto a esta persona. Claro, y ahora ¿qué observan? Hacemos lo mismo con el bloque de hielo. ¿Qué es lo que observa uno y otro? Esta persona sigue viendo en la misma posición el bloque de hielo, no se mueve con respecto a él. Pero esta persona, ¿qué es lo que observa? Que el bloque de hielo se va hacia atrás en el tren, en una trayectoria rectilínea, porque lo estamos acelerando sobre unas vías rectas, ya, pero ya no con velocidad constante, sino que tiene una aceleración que es justo la contraria que esta. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ¿y ahora qué es lo que dice este señor, esta persona, este observador? Dice, vamos a ver, suma de fuerzas reales, normal y gravedad, se anulan, cero. Eso quiere decir que si yo fuese un sistema de referencia inercial, entonces ese cuerpo, si está en reposo inicialmente, tendría que permanecer en reposo, o si tiene una velocidad inicial, tendría que seguir con esa velocidad. Pero tiene aceleración respecto. Por lo tanto, no se cumple la segunda ley las leyes de Newton, la primera ley de Newton. Es decir, fijaos, no se cumple la primera ley de Newton, las leyes de Newton, respecto a este observador. Claro, nosotros hemos necesitado fijar un observador para el cual sí valen decirlo, he hecho experimentos y os estoy diciendo, este aquí fuera es inercial. Respecto a este, yo he podido determinar si este otro es inercial o no inercial. Es decir, si yo tengo uno inercial, cualquier otro sistema de referencia puedo determinar si va a ser inercial o acelerado. Uno dice, anda, una aceleración aquí. Por eso se le llama sistemas de referencia no inerciales o acelerados. Lo de acelerados, claro, acelerados respecto a uno inercial. En el problema del día pasado, por lo tanto, yo, sin decirlo, dije, bueno, la mesa o desde fuera, ese es un sistema de referencia, vamos a aplicarle las leyes de Newton. Y veíamos las fuerzas reales. Claro, y uno dice ahora en el momento, ya, pero habrá momentos en los que a lo mejor yo esté interesado en resolver el problema respecto a un observador, por ejemplo, el del tren. ¿Por qué? Uno diría, pues tan sencillo como que yo quiero saber cómo es la trayectoria de una tiza que lanzo aquí dentro del agua. Hombre, la Tierra está girando, es no inercial, es un sistema de referencia giratorio, tiene aceleración. Respecto a uno inercial, supongamos que el del Sol fuese inercial, cosa que no es. ¿Por qué? Porque el sistema solar está en la Vía Láctea y está girando también. Entonces, el centro de
el centro de la galaxia nuestra, de la Vía Láctea, es un sistema, ¿no? Un observador ahí puesto, dicho, en el centro en el agujero negro sería inercial. Tampoco. Si hiciésemos experimentos, tampoco, porque resulta que hay otras galaxias alrededor y están moviéndose con aceleración unas respecto. Claro, cada movimiento de estos que estoy diciendo, cada paso, la corrección es órdenes de magnitud más pequeña. Es decir, que uno siempre puede decir, bueno, ¿qué consideras? ¿El Sol como inercial? Vale, pues te doy permiso, yo, que soy el que mando aquí. Ese es inercial. A partir de ese me vas diciendo cuál va siendo no inercial. Si yo digo en un problema, por las dimensiones del problema, el movimiento, el aula es inercial, entonces no tenéis que demostrar nada, os lo he dicho yo. Bien, pero el asunto es, habrá sistemas de referencia en los cuales serán no inerciales y yo quiero resolverlos directamente en ese sistema de referencia. Necesito las ecuaciones del movimiento, pero las ecuaciones del movimiento son la segunda ley de Newton. Si no vale la segunda ley de Newton, ¿cómo voy a tener la ecuación del movimiento? Corrigiendo la segunda ley de Newton. A la suma de fuerzas reales tendremos que añadirle las fuerzas ficticias, de tal manera que en ese sistema de referencia sea válida la siguiente expresión: suma de fuerzas reales más la suma de fuerzas ficticias, que no realiza nadie, va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que tiene el cuerpo respecto a ese observador. ¿Vale? O sea, que os estáis leyendo, se explica muy bien, por favor, esos apartados en el tema. ¿Alguna cuestión? Esto relativo a la pregunta que hacía vuestro compañero, el cero este. Bien. No habíamos terminado eso. Yo apostaría a que la mayoría no lo termino de hacer. ¿Me equivoco? O sea, si fuésemos sinceros, que la sinceridad es buena, sobre todo al principio, iba a decir, porque eso te permite corregir los pasos. ¿Cuántos de vosotros habéis intentado la segunda parte del problema? Podéis hacer así un signo para que yo vea, o levantar los ojos para poder decir. O esconder la cabeza. Bueno, todos hemos sido estudiantes, ¿eh? Pero si hacéis eso, digamos, la forma de enfrentarse a mí no va a ser la correcta. Enfrentarse en el buen sentido. Enfrentarse en el sentido de que yo quiero la comprensión. Y ya habéis visto, con un pequeño problema que no es de mi asignatura, y ahí habéis tenido ciertas dificultades. Vamos, voy a ser tan amable y voy a ir muy... ¿Deseáis que lo termine? Rápidamente, no hasta el final, pero bueno, indicar. Entonces tendría, caso, no me acuerdo cómo lo llamaba, caso 2, cuando no era válido, ¿no? Hacíamos la suposición, suponíamos, suposición de que el rozamiento, que no hay movimiento relativo. Relativo entre el soporte y el bloque. Veíamos en ese caso con mu estático, creo que no sé si decía 2. Bueno, el 0,5 veíamos que la fuerza de rozamiento estática necesaria para mantenerlos conjuntamente era no, el 0,5 es verdad. Exacto, justo, gracias. Era menor que en el caso de 2, con el coeficiente de rozamiento estático 2, no lo superaba, por lo tanto, podíamos... Ya estaba resuelto el problema a partir de ese momento. Hice una advertencia pequeña en ese problema, en ese momento, creo, no sé si os disteis cuenta. Cuidado, porque las condiciones en las cuales poníamos al principio el bloque sobre el soporte
era que el bloque estaba todo quieto, es decir, que tenían la misma velocidad, 0, respecto a una persona de fuera, el observador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo recordáis que dije en ese momento? Digo, cuidado, porque yo podía haber puesto como condición inicial que el bloque le doy un impulso, o que he tirado de la cuerda, y entonces la condición inicial es que la velocidad del soporte fuese, por ejemplo, 0, pero la del bloque sobre el soporte y la otra que está colgando fuese distinta de 0. En ese caso ya, digamos, no tendría nada que discutir inicialmente de si podía continuar el movimiento conjunto o no, porque hay movimiento relativo. Por lo tanto, en ese instante tendríamos rozamiento cinético. Sí, quizás en un tiempo posterior se irían acomodando la velocidad de uno a la del otro y tendríamos al final que el rozamiento cinético se transforma en rozamiento estático en algún momento. Esto lo digo para que, fijaos, voy a discutir eso, pero para daros todavía más que pensar sobre ese problema. Esa idea que estoy diciendo, la habéis visto probablemente si habéis jugado alguna vez al billar, ¿no? Todo el mundo hemos jugado con un balón, vamos, cualquier cosa, pero bueno, el billar es lo que piensa uno en mis tiempos de estudiante en Zaragoza. Cómo hacer tiempo, ¿no?, jugando con los compañeros al billar. Pues uno cómo golpea, ¿no?, la bola sobre la mesa de billar, pues le da, imaginaos que le doy es un problema muy típico. Con el palo le pego aquí un golpe, de tal manera que inicialmente toda la bola de billar tiene una velocidad, todos los puntos tienen la misma velocidad, es un movimiento de traslación, inicialmente. Eso quiere decir que el punto de la bola en contacto con la mesa en ese instante tiene una velocidad que es la misma que todos los demás. Si tiene velocidad relativa respecto a la mesa, entonces el rozamiento que existe entre la bola de billar y la mesa es rozamiento cinético. Pero claro, el rozamiento cinético está actuando sobre la bola en este punto, oponiéndose a ese movimiento relativo, es decir, que actuaría de esta manera. Claro, eso imprime un momento, le da un giro a la bola, empieza a girar cada vez más rápido, siempre que esté actuando esta fuerza de rozamiento cinética, hasta que llega un momento en el cual el punto de contacto, sí, el centro se está trasladando, pero con el giro hace que el punto de contacto con la mesa, que aquí lo he puesto un poco separado, ese punto de contacto en cada instante tenga velocidad 0, la velocidad de la mesa. A partir de ese momento ya no existe rozamiento cinético, ni rozamiento estático porque la mesa es horizontal. ¿De acuerdo? Eso como un caso, digamos, pensando en mi problema, si yo le pego un empujón, cuidado, cuidado, cuidado. También uno puede hacer en la mesa de billar lo siguiente, le pega con el palo horizontalmente, pero un poco desplazado por arriba, ¿no? De tal manera que ya desde el primer instante lo que tenemos es una traslación y una rotación, pero rueda sin deslizar. Por lo tanto, ahí ya desde el instante inicial, si yo logro encontrar el punto indicado, lo que tendremos... Un segundo, me he puesto eso para lo de hacer un descanso, que es mi teléfono. Estaba diciendo, justo si le encuentro este punto, esta altura sobre el centro de la bola, entonces tendremos que este punto tiene velocidad 0 respecto a la mesa, y el rozamiento, iba a decir, ni es estático ni cinético, es 0 el que actúa. Pero también hemos jugado a golpear por abajo. Un segundo y termino este comentario. Claro, una cosa curiosa, ¿no? Tiene una velocidad inicial, una traslación, pero una rotación en el sentido antihorario. De tal manera que este punto
Lo que tendremos será que tiene una velocidad respecto a la mesa, tendremos rozamiento cinético y lo que tendremos es otra vez cómo se va ralentizando el movimiento de la bola. Cuidado, no se va acelerando, sino se va ralentizando y llegará un momento en el cual se cumpla la condición de no deslizamiento. E incluso si soy tan hábil, le puedo golpear por el punto indicado con la velocidad o con el impulso adecuado para que la bola de billar quede parada sobre la mesa un tramo después. ¿No lo habéis visto? ¿No lo habéis intentado? E incluso si le pego más fuerte, que llegue, que pare sobre la mesa y que vuelva hacia mí. Curioso, ¿no? Claro, fijaos, si yo lanzo la bola hacia allá, se va ralentizando, la aceleración es un vector horizontal que está apuntando hacia mí, y esa aceleración sigue actuando también en el momento en el que para, de tal manera que entonces adquirirá una velocidad hacia mí. Ese es un problema un poco más elaborado que lo que estamos haciendo, porque aquí tenemos traslación y rotación. Pero el objetivo será entender, por ejemplo, a lo largo de la asignatura, ese tipo de movimiento. Vale, vamos a hacer los 6 minutos de descanso. Hay 5, continuamos.